Namaste. Bueno, pues hoy vamos a aprovechar este bonito día de escalada, que habéis visto que hemos hecho ahí unas viditas, y hemos aprovechado para buscarnos un rinconcito, Kat y yo, para proseguir con nuestra aventura e investigación sobre el tema astrología, y en este caso, tema planetas. Vamos a intentar hacer, pues igual que en el anterior vídeo, hicimos un recorrido como el típico, no el típico, como el clásico viaje del héroe, atravesando ese devenir por los diferentes signos del zodiaco, lo que representaba cada arquetipo, cada signo, la energía que moviliza, y en este caso pues vamos a tratar de meter en todo esto también la energía y los arquetipos de cada planeta. Así que estamos aquí para escuchar la maestría de Kata y a ver qué nos ofreces. Bueno, vamos ahí. Vamos a hablar de planetas y lo vamos a resumir mucho, obviamente, si quisiéramos profundizar y hablar de cada planeta en cada signo, lo que significa, esto serían millones de horas. Simplemente vamos a hablar de qué significa cada planeta en mi carta natal, es decir, de qué función psíquica se encarga cada planeta. Los planetas en sí mismos tienen una cualidad energética, es decir, tienen una energía y también tienen una función dentro del sistema y tienen una función dentro del psiquismo. Entonces, para hablar de los planetas, quizás podemos empezar, por ejemplo, por el Sol. Explica, por favor, por qué el Sol y la Luna se incluyen como planetas, aún no teniendo la noción de que son planetas. Bien, buen punto, porque es verdad que cuando hablamos de planetas, vamos a hablar del Sol y la Luna también como planetas, que no son en sí mismos planetas. De hecho, en astrología, dependiendo de la escuela de estudio, se les conoce como luminarias, pero se incluyen dentro de todos los planetas porque tienen una función en el psiquismo, y sobre todo el Sol y la Luna tienen funciones muy importantes en el psiquismo. Entonces hacemos esta salvedad de que los incluimos, pero no son planetas per se. Entonces, empezando por el Sol como planeta, que es un poco lo que vimos en el video anterior, ¿no? El Sol en cada signo, que es lo que representa, eso es el horóscopo, pero el Sol como arquetipo, al ser el rey del sistema solar, ¿no? Es el rey, es el que todos los planetas pareciera que giran alrededor del Sol, es un centro de coordinación. ¿Qué quiere decir que el Sol sea un centro de coordinación? Que en mi psiquismo el Sol es mi centro de identidad. El Sol es el yo soy en mi personalidad. Por lo cual también el Sol es mi verdadera autenticidad. Yo puedo estar jugando muchos personajes que no sean mi Sol. Y yo puedo tener el Sol en un signo y no identificarme con esa manera de ser, porque hay otras cosas que están jugando. Pero el Sol es mi ser auténtico. Podríamos decir con esto que has dicho que hay otros elementos que lo están eclipsando. Exactamente. Hay otros elementos que lo pueden estar eclipsando o que pueden estar haciendo que ese Sol esté polarizado o que la función se polarice. Que esto es más técnico, pero es eso. Es cuanto yo más conecte con mi Sol, es decir, con dónde tengo el Sol en mi signo, más voy a estar conectando con mi verdadera autenticidad, con mi verdadero ser. Por eso el Sol es tan importante, porque es gran parte de mi personalidad y no lo puedo negar por mucho tiempo. Por eso es un centro de coordinación y por eso el Sol también es como arquetipo, que esto no es un arquetipo, pero como imagen es el director de orquesta. El director de orquesta no brilla en sí mismo, o sea, brilla, pero hace brillar a todos los demás. Y ese es el Sol. El Sol también tiene una característica bastante humilde en sí misma, porque está como centro, pero no se está queriendo imponer a nada. Simplemente es lo que hace que todo lo demás pueda brillar y pueda mostrar también sus cualidades. Pero entonces, aplicando esta imagen del sistema solar con el Sol en el centro, sobre el que todo orbita y sobre el que todo se ordena, diríamos que a nivel psíquico el Sol, esa naturaleza más, o esa identidad más auténtica o más esencial, todos los demás arquetipos orbitan en torno a eso, o deberían estar ordenados o girando en torno al yo soy. Deberían estar en coherencia con el yo soy. Vale. Sobre todo en coherencia. O sea, tienen que estar todos girando en un ritmo coherente a ese yo soy. Entonces, ¿qué me pasa? Que si por lo que sea soy muy lunar, o muy uraniano, o muy saturnino, o sea, de alguna manera me comen otros arquetipos, me estoy desconectando de ese yo soy. Y desde ese yo soy, yo juego todo el resto de las funciones. Por eso es centro de coordinación. Desde el yo soy, yo pongo límites, Saturno. Yo hago la acción correcta, Marte. Yo me abro y me relaciono con otro, Venus. Desde esta autenticidad, que no es lo mismo que hacerla desde esta. Vale. Muy bien. Bien. Si hablamos del Sol, bueno, vamos a ir a Venus. Vamos a ir a Venus.
¿qué arquetipo dirías que es Venus? La diosa del amor. La diosa del amor. Venus, la diosa del amor, Venus es ese planeta que a nivel psiquismo es, primero, cómo me vinculo, cómo me complemento, sobre todo en la pareja o en relaciones de socios, por ejemplo, cómo me vinculo, cómo me complemento, cómo me abro al otro. Cuando hablamos de Venus, sí o sí hablamos del otro. Vos traías recién el tema de eclipsar. ¿Cómo Venus puede eclipsar al Sol? Cuando soy lo que los otros quieren y no lo que yo soy. Eso es lo que me puede pasar con Venus. Que me eclipse el querer... Cuando una persona es muy venusina, por ejemplo, suele tender a querer agradar mucho. Es decir, hago lo que todo el resto quiere de mí o pienso que es lo que me hace quedar bien, pero alejándome de mi Sol. Entonces Venus entra el otro, en Venus hay muchísima creatividad, Venus como es la diosa del amor, por así decirlo, también está la creatividad, la receptividad, la apertura al encuentro. Entonces donde yo tenga Venus en mi carta natal es cómo me abro, cómo me encuentro. Todo eso me da información de cómo yo me abro al otro, cómo juego en complemento. Es Venus. Vale. Si eso es Venus, tenemos que hablar de Marte. Había un libro, ¿no? Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. Sí, sí. Bueno, porque Venus representa, por así decirlo, la energía femenina, ¿no? La energía del yin y el yang. Y Marte viene a representar esa energía masculina. A ver, Marte es la acción. Vamos de nuevo, vamos a resumir al psiquismo. ¿Qué es Marte en mi carta natal? Es cómo acciono y cómo tomo decisiones. Sobre todo cómo acciono de manera unilateral. ¿Cómo es mi acción? Es una acción rápida, es una acción lenta, tardo mucho en decidir, tardo poco, soy impulsivo, pienso mucho. O sea, dependiendo dónde esté Marte en mi carta natal, es cómo va a ser esa acción, cómo va a ser mi toma de decisiones y cuál va a ser mi nivel de impulsividad, mi nivel de competitividad y, claro, mi nivel de guerra. Que la guerra, en el sentido de, bueno, también en Marte está a poner los límites. La acción de poner límite de este es mi espacio. Por eso es el arquetipo del guerrero, porque el guerrero, haya guerra o no, tiene clarísimo su límite. Y esa es la función de Marte dentro del sistema. Una pregunta así de manera muy resumida. Venus y Marte, dentro de uno mismo, a nivel psiquismo. ¿Cómo se traduce que Venus y Marte estén dentro de mí en un vínculo armónico o un vínculo tenso? Dentro de mí y en mis relaciones. ¿Qué pasa si esos dos planetas están en un aspecto tenso? Que probablemente en mi vida sea muy importante la temática del deseo, tanto o porque no conecto con el deseo propio, como que conecto demasiado y no entiendo de que somos seres interdependientes, por lo cual también va a ser una temática importante en mi vida el tema de la dependencia e independencia. Entonces, o me puede pasar, cuando hay un aspecto tenso, por lo general me posiciono de un lado al otro, o me creo que soy completamente marciano o marciana, o me creo que soy completamente venusino o venusina. Y me va a llegar por destino el otro. Entonces, por ejemplo, si me creo muy marciano, mi acción siempre es unilateral, hasta bastante egoísta, y quizás siempre me van a estar llegando gente que se acopla a mi deseo, Y de la otra manera, soy muy venusina, probablemente esté todo el tiempo teniendo en cuenta el deseo de los demás, no esté tanto teniendo en cuenta el deseo propio, y me estén llegando personas todo el tiempo que tienen el deseo súper claro, que son muy directas, que desde mi prisma son muy egoístas. ¿Por qué? Porque tengo que aprender a cómo equilibrar esas dos funciones, a entender que siempre la acción y el complemento van de la mano. Ese sería el aprendizaje de un Venus-Marte. ¿Cómo hago para que mi acción sea siempre complementaria con otra? Bien. Bien. Los aspectos es un temón, pero sería un poco eso, que siempre van a ir juntos. Bien. ¿Con cuál quieres seguir? Vamos con Mercurio, ¿no? Vamos con Mercurio. Mercurio, ¿cuál dirías que es la función de Mercurio? O sea, ¿qué representa Mercurio en mi carta natal? Vale, a mí a grandes rasgos me viene eso, es como yo le llamo la mente pequeña y también la comunicación, porque de hecho Mercurio, o no sé si me equivoco, tiene que ver con Hermes, ¿no? Que también tiene que ver con la comunicación, con expresar, ¿no? ¿Puede ser eso? Sí, total. Mercurio dentro, cuando yo quiero aprender, por ejemplo, acerca de cómo razono, cómo aprendo y cómo comunico, voy a ir a ver dónde está Mercurio en mi carta natal. Y ahí donde esté va a ser que tengo
¿Me cuesta comunicarme o no? ¿Tengo una comunicación más expansiva o más dura y más fría? ¿Razono rápido o soy de razonamiento más lento? ¿Soy menos mental o más mental? ¿Tengo un pensamiento más emocional o más lógico? Eso va a ser donde esté Mercurio en mi carta natal, digamos. Esa es la función mercurial. Y también, Mercurio también es el vincular, pero el vincular ideas. Es un poco más rápido, ¿no? Mercurio vincula esta idea con esta idea y hace puente. Mercurio tiene la función también de hacer puente entre ideas. La luna. La luna. Para mí, esto es muy personal, para mí la luna es el tema. Es el tema. Porque es el tema hasta que deja de ser el tema. ¿Por qué? Porque la luna tiene varias capas. Por un lado, ¿qué representa la luna en mi carta natal? Mi manera de registrar y expresar mis emociones. La luna es mi campo emocional. ¿Cómo siento? ¿Me es fácil o me es difícil conectar con las emociones? Eso que siento, ¿lo sé poner en palabras? ¿Lo sé comunicar o me lo guardo? ¿Cómo juzgo el sentir propio y ajeno? Esa es la luna. Pero por otro lado, la luna también es, vamos a llamarle, nosotros que estamos en terapia, es el niño interior. La luna es el niño interior, es todo aquello que mi niña asocia a refugio emocional, a protección, a lo que yo asocie como cuidado. Que ojo, yo puedo asociar como cuidado un lugar de mucho amor, pero también puedo asociar como cuidado un lugar de mucha violencia. O sea, puedo creer que eso para mí es un refugio. Y esa es la luna. ¿Y por qué es tan importante? Porque nuestros primeros años de vida son bastante lunares y justamente como es un mecanismo bastante regresivo, es decir, es un mecanismo que me lleva a seguir siendo niña, hasta tanto no trascienda la luna, voy a seguir con mecanismos regresivos de niño. Entonces me voy a encaprichar como un niño, voy a seguir buscando refugio en aquello que ya no es refugio. Entonces voy a seguir pensando como una niña en una mente de adulta. Por eso es tan importante trabajar con la niña, trabajar con la luna. ¿Para qué? Para conectar con mi sol. La luna también es otro de los grandes planetas que eclipsa o luminaria que eclipsa al sol, que eclipsa mi verdadera autenticidad. Claro, porque en este contexto terapéutico diríamos que también tiene que ver con la herida del niño. Sí. Y efectivamente la herida del niño en un momento dado, si no se sana o se libera, pues pueden condicionar todo el trasfondo de la personalidad. Por lo tanto, uno siempre está ahí entre el adulto y el niño, va bien tirando para el niño emocionalmente, ¿no? Y entonces ahí se queda uno un poco atascado. Es eso tal cual. O sea, ¿estás de acuerdo que vivimos en un mundo donde somos todos, muchas personas somos niños adentro de cuerpos de adultos? Emocionalmente por lo menos. Emocionalmente hablando, es que emocionalmente se dice que no pasamos de los... Sí, entre 7 y 14. Entre 7 y 14, sí. emocionalmente. ¿Por qué? Porque estamos en la luna. Estamos en la luna. Estamos en la luna. Estamos a por uvas en la luna. Si la luna tiene que ver con ese desarrollo emocional desde la infancia y eso no se soluciona, pues efectivamente queda atorado. Y eso condiciona todo lo demás. Queda atorado y ¿qué hace? Secuestra toda la energía. Claro. Hace que toda la energía de mi carta no pueda fluir naturalmente. Claro. Hace que me quede solo en la parte lunar y que todo lo demás no entre en juego y que yo no pueda desplegar todo lo que mi carta tiene para ofrecer. En vez de ir a hacer el trabajo de ver esa niña que necesitó, que tuvo, que no tuvo y darle las herramientas del adulto que somos ahora, desde el sol que somos ahora, del ascendente que somos ahora, para finalmente trascender esa luna y conectar con el talento que trae la luna, que es mi capacidad de gestionar mi mundo emocional. O sea que la luna, para mí, y esto es muy personal y cada astrólogo dirá lo suyo, es de las claves del trabajo personal, ir a la niña, ir a la luna. Bueno. Bien. Saturno, que tiene muy mala fama y es un planeta muy necesario, con el cual va muy relacionado a la luna y que es muy necesario amigarse con Saturno en mi carta. ¿Qué me dice Saturno en mi carta natal? Y ahora vamos también a lo social. Saturno en mi carta natal es cómo me relaciono con los límites, cuánto acepto los límites objetivos que la realidad me ofrece, cómo es mi relación con la autoridad. Y cuando me refiero a cómo es con la autoridad, también entra un poco la figura de lo paterno en Saturno. No quiere decir que donde esté Júpiter en mi carta es mi papá.
No. O sea, Saturno. Perdón, Saturno. No quiere decir que donde esté Saturno en mi carta es mi papá. Quiere decir que es como mi relación con el arquetipo del padre. Como mi relación con esa figura que pone límites. Cómo me llevo con la autoridad. Cuánto o no acepto los límites. Cuánto o no pongo los límites. Saturno siempre es una limitación, pero no desde un mal sentido, sino desde que es el que marca los límites de la realidad. Saturno es Cronos. Es el que dicta el tiempo es el que nos limita todo lo que hacemos todo el rato, es lo que nos permite quedar para escalar a las 10 de la mañana. Sí, sí. Entonces Saturno tiene esa función dentro del psiquismo. Cuanto más me amigue con esa función, pues menos me van a llegar los límites de afuera de manera más agresiva. Digamos, si yo los límites no los acepto para nada, pues más fuertes me van a venir los límites. Si yo no pongo límites, más fuertes me van a venir los límites. Como me amigue con esa función, pues me van a venir los límites objetivos de la realidad. Como es el tiempo, como es el clima, si hace frío yo salgo y me pongo algo que me abrigue. Eso es Saturno. Y estar amigada con lo que me propone Saturno. Vivimos regidos por Saturno. Todos los límites en el cual vivimos, en el país donde vivamos, es Saturno, es la ley. Las normas. Son las normas, la ley, la policía, todo eso es Saturno. Que Saturno combinado con energías como Plutón, la Luna, etcétera, obviamente que puede ser utilizado para hacer abuso de autoridad de muchas cosas y para imponer límites que ya dejan de ser límites naturales y objetivos. Sino que, bueno, yo también puedo poner límites muy subjetivos. Claro, y límites egoístas, claro. Y límites egoístas. Pero bueno, al final yo creo que la clave es esa. Saturno es una energía, un arquetipo, y otra cosa es la conciencia que maneja esa energía. Y ya está. Total. ¿Y Júpiter, entonces? Y Júpiter, el más grande del sistema solar, por lo cual habla de su expansión, habla también de su... de la sabiduría, por así decirlo, que puede transmitir. O sea, por lo que tiene Júpiter en la carta natal, por así decirlo, lo que representa también son tus creencias, lo que crees con respecto al mundo. Y también es mi manera de enseñar. En Júpiter está la enseñanza. Entonces, así como en Saturno, diríamos, en Saturno cabe el refrán este de más sabe el diablo por viejo que por diablo, porque Saturno sabe, por así decirlo, es el viejo sabio, ¿no? Acumula experiencia. Júpiter es el que enseña esa experiencia también. En Júpiter está esa expansión de enseñar el conocimiento. Es el arquetipo del profesor o del maestro, Júpiter. Entonces ahí donde esté Júpiter va a estar lo que creo con respecto al mundo. Por eso en Júpiter también a veces se mete mucho la religión y etcétera, porque también, obviamente, cuando yo creo mucho en algo se convierte en un fanatismo. Y como Júpiter también es expansivo y le gusta celebrar y le gusta pertenecer a un movimiento, también se puede ir hacia el fanatismo de cierta creencia, pero es ahí donde está mi manera de expandirme, mi manera de hasta de disfrutar, mi manera de compartir mi conocimiento, de enseñar y lo que creo con respecto a las cosas. Sería Júpiter. Bueno, y el salto a lo transpersonal, entonces, ¿cómo entra aquí saltamos a lo transpersonal? Ese salto cuántico. Bueno, hasta acá es como que terminaríamos la pirámide y ya lo transpersonal es mucho más difícil decir qué función tiene en el psiquismo, porque los transpersonales tardan tanto en dar una vuelta entera, digamos, que representan generaciones. Ahora que estamos entrando, por ejemplo, en Plutón en Acuario, Plutón cambia de signo cada muchísimos años. Entonces toda la gente que nace en determinadas décadas tiene a Plutón en el mismo signo. Entonces no podemos hablar de, no, porque yo tengo Plutón en Acuario, entonces yo soy así. No, porque todos los que nacimos en estas décadas tenemos Plutón en Acuario. ¿Qué representan los transpersonales? Justamente marcan generaciones, porque son generacionales. Ahora, empecemos por Urano, que es el más difícil de describir. Urano es ese planeta difícil de describir porque Urano corta. Urano, si lo tenemos que escribir como qué es lo que representa en mi carta natal, es todos los imprevistos que me pasen. Yo tenía todo planeado de una manera y de repente se me cayó todo el plan. Yo tenía ganas de hacer algo y vino algo completamente inesperado que rompió y cortó con todo. Eso es Urano. Entonces, ¿qué me va a representar? Mi capacidad de lidiar con los cortes, mi capacidad de lidiar con los imprevistos. Y también, esto ya no es tanto Urano, sino de cuánto Urano tenga,
si yo tengo mucho Urano, puede que sea una persona que vaya en contra de las estructuras establecidas. Como una especie de... Urano está visto como el rebelde. El loco también puede ser. Como el loco. El loco en el sentido arquetípico, ¿no? El loco lúcido, claro. No es un total. Loco. El loco en el sentido arquetípico, que de hecho es difícil poner un arquetipo a Urano, porque dejaría de ser Urano, pero si le tuviéramos que poner uno, le pondríamos el loco. Pero yo creo que el loco representa un poco eso, lo imprevisible, lo que no sabes por dónde te va a salir, lo que crees que es por aquí y de repente es por allá. Pero yo haría ese matiz, yo creo que para mí el loco dentro de, efectivamente, dentro que es un arquetipo como muy plástico, en el sentido que puede significar muchas cosas, pero es lúcido. Sí. No es una locura enajenada, es una locura lúcida. Y que efectivamente, cuando hay que romper esa energía disruptiva de romper con algo que ya lleva mucho tiempo en una misma estructura, en un mismo ciclo, pues al final también es la energía de regenerar y volver a crear cosas nuevas, ¿no? Todo tiene una inteligencia vincular y cósmica de fondo, que es perfecta, y con Urano pasa exactamente eso, y es el arquetipo del loco también. Y esto es interesante, que el otro día lo escuchaba y dije, mira, sí, es así, que Urano ¿contra qué se revela? Contra lo que ya conoce. O sea, Urano necesita a la luna, necesita lo ya conocido. Urano no se revela contra la nada misma. Urano lo que hace es, bueno, al final pone en jaque todo lo que hay. Y saber qué pasa si hay otra cosa. Por eso la peli de Volver al Futuro, ¿no? El científico de Volver al Futuro es súper uraniano. Porque son estas ideas locas, futuristas, vanguardistas, y es una locura súper lúcida, esa. Y eso es Urano. Entonces, el Urano en mi carta natal es, bueno, si tengo mucho Urano, puedo ser una persona muy rebelde o polarizarme. Con los transpersonales se dan las polarizaciones. Porque si yo tengo mucho Urano en mi carta, o puedo ser el loco de Volver al Futuro y muy rebelde, o como esto me da miedo, puedo ser súper adaptable. Me convierto súper lunar, venusino, y me adapto a todo lo que me dicen porque me da miedo estar todo el tiempo queriendo romper las estructuras. Neptuno. ¿Qué dirías? La noción así inmediata es que me viene una energía del planeta místico, el de la apertura espiritual, no sé, que claro, con su polarización, pero me viene como eso, el que también te saca un poquito a esos planos más transpersonales y místicos, ¿no? Sí, total. Neptuno es el canalizador, ¿no? del sistema solar. Y también es un poco mi capacidad de, dónde esté Neptuno o cómo lo tenga en mi carta natal, va a marcar un poquito mi capacidad de conectar con lo sutil. Precisamente te iba a nombrar eso, que cuando decimos también místicos es el que también te saca de esas estructuras más visibles de la realidad y la materia y te lleva también a otros planos de información más sutiles, a lo mejor con los estados alterados de conciencia, con los estados místicos, con las experiencias cumbre, incluso con estados psicodélicos, pues tiene que ver un poco el Neptuno, ¿no? Cuando nos saca de la conciencia ordinaria y nos muestra otros planos de realidad. Total. Algo así. De hecho, esos estados son muy neptunianos. Y una persona con mucho Neptuno, por lo general entra muy rápido en esos procesos, y una persona o polarizada o con menos Neptuno, le va a costar más dejar la mente de lado para entrar en esos procesos. Eso es lo que marca un poco Neptuno en la carta, que a la vez Neptuno es el mundo de los sueños. Lo que decías vos, el astral es la fantasía. Todas las películas son neptunianas. ¿Por qué? Porque son imaginaciones. Las fantasías son neptunianas. Entonces, ¿qué me puede pasar con Neptuno si tengo mucho Neptuno? Me puedo polarizar, obviamente que juego en el medio, ¿no? Pero hay dos grandes polos con Neptuno. Uno, súper volado total, vivo en una fantasía. Eso sería también el bypass espiritual, un Neptuno. 100%. Bypass espiritual es un Neptuno muy potente, no colocado, por así decirlo. Entonces vivo en la fantasía. No, todo está bien, unidad, amor universal, que sí, pero no estás conectando con la realidad. Y con la Tierra. Y con la Tierra. O con esta dimensión de la materia, vamos a hacer así. Exactamente. A Neptuno desde esa visión es como, no, la Tierra es muy pesada, ¿no? Y yo vivo acá. Eso es Neptuno polarizado de un lado, digamos, más volado, y que me cueste conectar con la realidad, sobre todo no volado, que me cueste, que de verdad me cuesta conectar con la realidad. Y del otro lado, tengo toda esa característica, pero de nuevo, no me la permito, entonces que me vuelvo mega racional. Y todo lo necesito explicar, porque como tengo una sensación de que hay cosas en lo sutil y me cuesta, necesito todo explicarlo y todo racionalizarlo. Y me vuelvo súper científico. Entonces estaría el místico y el científico de los dos lados de la polaridad neptuniana. Bueno.
Y el señor Plutón, Y el señor Plutón. que es el dios del inframundo. Y lo que trajiste recién de que las cosas se destruyan con el objetivo de que nazca algo nuevo, eso es Plutón. O sea, Plutón es el dios del inframundo en una capa, por un lado porque se necesita ir al oscuro para poder dejar que lo obsoleto se muera. ¿Por qué? Porque Plutón es esa capacidad de destruir sobre lo que está obsoleto. Que esto es importante aclarar. Plutón no es que destruye todo, no, destruye lo que ya no tiene sentido, lo que ya me está quizás impidiendo avanzar. ¿Para qué? Para que nazca eso nuevo. Esa es la función de Plutón dentro del sistema. Por eso es una función muy poderosa, con mucha energía, con mucho caudal de energía, en la cual, ¿qué me va a pasar si yo tengo mucho Plutón en mi carta? Que va a haber mucho poder en mí. Va a haber mucho poder en mí si tengo mucho Plutón. Y yo ese poder puedo amarlo y convertirme en una persona casi omnipotente que se cree que puede con todo, ¿no? Un superhéroe que yo puedo con todo, con todo, con todo, y la vulnerabilidad no entra en mi vida, y eso es para débiles, y yo puedo y yo puedo más que los demás, ¿no? Esa es la sensación de una persona plutoniana directa, se llama, o sea, polarizada de un polo de Plutón. Y en el otro polo, ese poder también lo tengo, y esa intensidad también la tengo, pero por otros aspectos de mi carta, por lo que sea, le tengo mucho miedo a ese poder que siento en mí. Entonces me vuelvo de la omnipotencia, paso a la impotencia, y me vienen por destino personas súper poderosas, hasta súper manipuladoras, que yo veo con mucho poder, que consiguen todo lo que quieren y hasta que manipulan a la gente, y yo en un poco lo admiro eso, porque lo tengo en mí y no lo estoy expresando. Esto no quiere decir que haya que manipular, sino simplemente que si estoy de este polo, hay mucha potencia y poder en mí. Cuando me refiero a potencia, Plutón tiene una gran capacidad de concentrar energía en una cosa, justamente porque lo necesita hacer para destruir, y que eso salga a flote. Entonces, una persona que tiene mucho Plutón tiene mucha capacidad de concentrarse en algo y ir con eso a muerte, y olvidarse de todo lo demás, ¿no? Y estos serían como los dos polos de Plutón en la carta natal. También podría considerarse como cómo me manejo yo con lo que llamamos poder. También, claro. Tanto lo que estimo yo como mi propio poder, o como que estimo yo o me vinculo con el poder de otros. Total. Y cómo me vinculo con la muerte y con los procesos de transformación. Y obviamente Plutón a nivel social. Ahora se habla de la era de Acuario por varias cosas, pero una de las grandes cosas es que Plutón entra en Acuario. Entonces, como esto va a marcar una generación, ¿qué quiere decir? Que no tengo ni idea de qué va a pasar, pero Acuario, la vanguardia, lo nuevo, lo diferente, lo transgresor, lo disruptivo, de repente el planeta capaz de destruir todo lo viejo entra en el signo que abre a todo lo nuevo. Entonces veremos qué pasa ahí. La buena noticia para mí es que esos tres planetas, por lo visto, van a entrar en un triángulo armónico durante años y años y años, y no es habitual que entren en armonía esos tres planetas transpersonales, Neptuno con lo suyo, Plutón con lo suyo, Urano con lo suyo, ahí en el cielo plantados durante un montón de años, precisamente ahora que se están dando tantos cambios. Yo creo que es un buen augurio, un buen presagio. Yo creo que también. También van a haber muchas energías que tiren para que lo nuevo no tenga éxito, pero justamente este triángulo que vos marcas es lo que un poco marca que está todo dado energéticamente para que eso sí se dé. Y que finalmente sea como sea, va a estar bien. Totalmente. Así que a disfrutar del espectáculo. A disfrutar del espectáculo. Estos son un poco el viaje de los planetas. Ya seguiremos con otras cositas astrológicas. Pues otro día con las casas y los aspectos, por ejemplo. Sí, claro. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Nos vamos a hacer unas vitas. Nos vamos a hacer unas vitas. Seguimos escalando. Namaste. Gracias.